Yo soy Julio Arbizu, soy abogado por la Universidad Católica, soy actualmente director ejecutivo del Centro Liber, que es un centro dedicado al tema de libertad de expresión y transparencia de acceso a la información. Fui procurador anticorrupción hasta hace muy poco y me han pedido que me refiera a una película que para mí pues, es una de las mejores películas que he visto probablemente y que además tiene una singularidad importante. Y es que yo leí el libro de Puzo antes de ver la película El Padrino, ¿no? Y me pareció, a despecho de lo que suele ocurrir con las películas que se remiten a libros, bastante fiel y digamos, con un nivel similar al del libro, que es absolutamente ágil y es una especie de bestseller en su definición más pura, ¿no? Es decir, estas películas que están hechas para tener éxito, ¿no? o estas en el caso de los libros, estas novelas que están hechas para tener éxito, que tienen una serie de ingredientes específicos para captar la atención del público. La película comienza y termina con la presentación de dos sacramentos católicos, religiosos, que son el matrimonio de la hija de Vito Corleone y finalmente el bautizo de la hija o del hijo de Michael Corleone. Esto creo que es un guiño al componente religioso dentro de este entramado de sucesos de la mafia, ¿no? Como desarrollo de la familia. La historia es la historia en realidad de la familia Corleone, de cómo el patriarca de la familia había llegado de Italia a Nueva York, en Manhattan de los años 40, después de la guerra, y cómo sucede esta vida de este personaje en Manhattan hasta llegar, digo, a esos años 40 en la que ya ha instituido un clan familiar, una mafia al estilo siciliano, ¿no? A mí me recuerda un poco la película a la historia del Rey Lear, ¿no? de Shakespeare, porque hay una búsqueda constante de el patriarca de Vito Corleone, de quién va a ser su sucesor, ¿no? Y decía yo que Corleone va viendo en sus hijos la idea de sucesión, pero además la película va dando cuenta en esa búsqueda de una serie de acciones que tiene que acometer cada uno de los miembros de esa familia para responder a la organización, ¿no? La película se decanta finalmente en la primera parte porque la sucesión recaiga en Michael Corleone, el hijo que había estado ajeno a cualquier tipo de incidencia con el ejercicio mafioso de la familia, pero que finalmente se revela es el que más tenía digamos, la pasta y la madera del padre, ¿no? De tal manera que esta es más que una historia con detalles, es la historia de esta familia, ¿no es cierto?, y el establecimiento de un clan familiar criminal. Me piden que identifique algunos problemas jurídicos o algunos asuntos jurídicos dentro de la película, hay muchos, pero yo quiero referirme a esto que me han pedido, digamos, desde el punto de vista de mi quehacer último, digamos, del ejercicio de mi profesión, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Y creo que la película está digamos, diseñada de tal manera que nos presenta, en principio, instituciones afiatadas como la familia, ¿no es cierto?, o en crisis como el Estado, ¿no es cierto? Además nos presenta la idea de mafia, ¿no?, como un concepto distinto del que ahora se usa coloquialmente, es decir, una mafia no es lo mismo que una organización similar cualquiera. En este caso, una mafia es casi una familia, ¿no es cierto?, aludiendo al primero de las instituciones que yo mencionaba, es una familia con una vocación endogámica, ¿no?, que despliega una serie de actividades
que involucran a buena parte de los miembros de esa familia, y luego esa familia construye además un aparato dedicado a sostener la familia y sostener sus intereses. Claramente el concepto empieza a madurarse a partir del propio jefe, del patriarca, ¿no es cierto? Pero muy cerca de él están sus allegados, parientes más cercanos, ¿no? Y en la base de esa especie de pirámide hay algo que sí puede hacer coincidir el concepto de mafia con el de cualquier otra organización criminal, que es esta idea de operadores fungibles que van, digamos, ejecutando las órdenes de las cabezas, ¿no? Y todo ese entramado, ¿no? Digamos, no tiene reparos en conseguir sus propósitos, y para ello digamos, inoculan a sus propios componentes en el Estado y en otras instituciones, ¿no? Me parece que ese es el primer acercamiento a los temas, digamos, jurídicos que puedo yo identificar. Otro, probablemente, que esté además absolutamente relacionado al tema de corrupción, es un asunto que me parece brutal, ¿no? Y es que, primero, en la primera escena, creo que es Bonacera el que va a ver al padrino en el día del matrimonio de su hija Connie. Hay una tradición siciliana que dice que en los matrimonios italianos, en los matrimonios de Sicilia, las personas que van a pedir un favor al jefe de familia cuya hija se está casando, van a obtener siempre una respuesta positiva, van a tener van a solicitar a esta persona que sea su benefactor, y efectivamente él les va a conceder ese deseo. No se puede resistir según la tradición. Y va a Bonacera a ver a Corleone, a Vito Corleone, este jefe de familia, y le dice que él quiere su protección, quiere venganza, porque hay dos sujetos que habían violentado a su hija, ¿no? Dos sujetos a los que él denunció ante las autoridades, a la policía, y la policía no había hecho nada, ¿no? La policía simplemente no había cumplido su deber, ¿no? Y él quería entonces, iba donde Corleone para que él sí cumpliera, ¿no? Con la ley, digamos, ¿no? Con el carácter retributivo, digamos, como una pena hacia los sujetos por haber cometido el delito. Corleone se molesta porque él, también la tradición de la mafia apunta a que siempre el primero al que deben acudir es al don y no a la policía, ¿no? Entonces ahí hay una, digamos, perversión de lo que debe ser el funcionamiento correcto de las instituciones, ¿no? Claro, no hay entonces un cumplimiento del deber de las instituciones, y por lo tanto Bonacera y cualquier otra persona va hacia el don para que él haga las veces de sucedáneo de la justicia, ¿no? Y esto encaja, me parece, también de manera muy directa con la actitud de este policía, cuyo nombre no recuerdo, McClary, me parece, que es un policía corrupto, ¿no? Que protegía a un narco de nombre Soloso, ¿no? Cuando finalmente ellos se enteran de que esto ocurría, este policía además pega violentamente al hijo de Corleone, que luego sucedería en la dirección de la organización, a su padre, a Vito Corleone, ¿no? Pero digamos, la forma en que este sujeto, el policía, actúa, digamos, eludiendo su deber sobre la administración pública, sobre su función como policía, y se alquila a los intereses de la organización de Soloso, que esa sí era una organización dedicada además al tráfico de drogas, es clamorosa de cómo la corrupción puede ocuparse de determinados personajes, ¿no? Hay otro asunto que me parece fundamental, en el que estaba pensando mientras hablaba de esto, y es que el personaje de Michael Corleone está absolutamente bien construido, igual que la historia en realidad, pero hay un asunto que me parece crucial en la película, y es que
Michael Corleone aparece como el hijo que está absolutamente ajeno a las tareas de la familia, ¿no? A las tareas de la mafia propiamente. Vito Corleone tuvo 3 hijos y una hija, ¿no? La hija estaba, además, ese es otro asunto, ¿no? Está el patriarcalismo de estas organizaciones, ¿no? A diferencia de una organización criminal cualquiera que no mira primero esa vocación endogámica, luego ese patriarcalismo. No, pero bueno, tú decía que Corleone tuvo 3 hijos, uno que era probablemente llamado a sucederlo, pero era un tipo muy impulsivo, que es Santino, Fredo, que era un sujeto más bien cobarde, muy débil, ¿no? Y Michael, que estaba fuera, y que de hecho tan fuera estaba que se había ido a pelear la guerra, ¿no? Y una vez de regreso, ese muchacho que se había formado, digamos, en el deber con el país, ¿no? Regresa y lo que ve es que no hay forma de vivir después de este retorno que incorporarse a la familia con sus códigos y sus tiempos y sus formas de relacionarse. Esto me parece que es sumamente similar a esta idea de corrupción en el Estado, donde todo está tan preparado para que cualquiera que venga, ¿no? Cualquiera que ingrese al Estado, no tenga más opción que cometer delitos, que ser un corrupto, ¿no? Es decir, todo está preparado normativamente en el caso, por ejemplo, de las instituciones públicas, pero en el otro todo está tan diseñado, tan finamente tejido, ¿no? Que es imposible escapar de esa situación. Eso le pasa a Michael y eso probablemente le pasa a muchos funcionarios públicos que ingresan a la administración pública con la idea de probidad y que terminan lamentablemente cayendo en las tentaciones de la corrupción, ¿no? Lo demás, me parece, la película es una alegoría a esta idea de poder, ¿no? Del ejercicio del poder. O sea, otra vez regresando a la escena de Soloso, perdón, de Bonacera, que es fabricante de ataúdes que va a solicitar la justicia de parte del Don. Él le concede, ¿no? Como no podía ser de otra forma, Corleone le concede lo que le ha solicitado Bonacera y le dice, bueno, yo te voy a, guarda ese favor y en algún momento tú me vas a hacer un favor. Eso es algo que decía yo, remonta al concepto de feudalismo, ¿no? De Europa medieval, ¿no? Esta idea del poder omnímodo del señor, ¿no? Que se reserva además para digamos, administrar ese poder en función de lo que pueda recibir después, ¿no? Digamos, formas de administrar el poder finalmente, ¿no? Que remiten también a algunas formas modernas de administrar el poder, ¿no? Ya en otro tipo además de situaciones, en democracia. ¿Qué más? Otra cosa creo que es un factor importante y que es además una conexión con aquello que decía de la condición de bestseller del libro y de la película, es esta idea de la violencia, ¿no? El poder relacionado con la violencia, ¿no? O más bien, podría decirse que el poder de la violencia, ¿no? El poder que tiene la violencia en sí misma como un discurso simbólico, como una forma de oponer o oponerse frente a cualquier tipo de discurso distinto, ¿no? Recuerdo mucho la escena del caballo que aparece en la cama de este productor de cine, ¿no es cierto?, que tenía una relación con Fredo. O recuerdo mucho, por ejemplo, la escena en la que Michael Corleone debe matar a Soloso y al policía que antes lo había agredido él mismo, ¿no? Esa idea del ejercicio de la violencia como no disuasiva, como brutal expresión de la posibilidad de que alguien corra peligro
me parece sumamente interesante también y está dentro también del entramado de del ejercicio de la corrupción o del ejercicio del crimen organizado.